Buenas, en el primer ejercicio lo que nos dan es nuestra derivada de la función y que calculemos quién sería nuestra función f sin derivar, sabiendo que su valor mínimo es menos 12. Nos dicen valor mínimo es que la función en el x mínimo, o sea, es la y, es menos 12. Luego, si nosotros hacemos la primera derivada, igualamos a 0 para calcular los posibles máximos o mínimos, ¿no? Si calculemos la primera derivada, nos sale que puede ser en 0 o en 3. Pues vamos a ver si son máximos o mínimos. En 0 nos dice que la función decrece y luego que vuelve a decrecer. ¿Qué quiere decir? Pues que no es ni máximo ni mínimo. Entonces, el que nos queda es el 3, que en el 3 baja y luego crece. Eso quiere decir que es un mínimo. Entonces, justo en ese valor del 3, nuestra función vale menos 12, que es lo que nos dice el enunciado. ¿Cómo calculamos nuestra función f? Lo primero, como tenemos la derivada, lo que vamos a hacer es integrar para que nos devuelva esa función. Al hacer la integral, sabemos que después depende de un determinado c con c perteneciente a r. Pues una vez ya tenemos nuestra función, lo que vamos a hacer es calcular cuánto es ese c para poder tener la función f concreta. Que eso ya es darle a lo que nos ha salido aquí el valor de 3 y lo igualamos a menos 12, porque así estamos usando este dato de aquí. Y nos debería salir esta f de aquí, ¿vale? Nos sale que la c es 1,5, pues entonces nuestra función f es esa de ahí. Después nos preguntan que calculemos la ecuación de las rectas tangentes a f en los puntos de inflexión de su gráfica. Es decir, recta tangente para un valor concreto. ¿Qué valor concreto? Los de los puntos de inflexión. Punto de inflexión, recuerdo que es la segunda derivada igualada a 0, ¿vale? Que si hacemos eso de ahí, tenemos dos valores de punto de inflexión. Vamos a comprobar si son puntos de inflexión o no, que eso era la concavidad y convexidad. Para el 0 sube, baja, es decir, es punto de inflexión, y para el 2 también, baja y sube. Pues entonces otro punto de inflexión. Luego hay dos rectas distintas, son las que tenemos que calcular. Recuerdo que la fórmula de la recta tangente es esta de aquí, ¿vale? Recuerdo, no entra, ¿vale? Pero la normal, o sea, no entra, me refiero que no está en este ejercicio, pero la normal es la misma, pero f de a, con el menos 1, ¿vale? Pero vamos, que esto es como dato de recordatorio. En fin, para esto, pues en 0 calculamos quién sería nuestra f' en 0 y también quién sería la f en 0. Calculamos eso por un lado, esto por otro y ya sustituimos en nuestra ecuación de la recta tangente, que ya tendremos esto de aquí. Lo suyo siempre es dejarla ahí sola, ¿vale? Me queda que como la pendiente es 0, pues tenemos una recta constante, 1,5. Y luego, lo mismo con el 2. Calculamos la f' en 2 cuál es, porque lo tenemos que sustituir en este huequito. Y también nuestra f en 2, que lo tenemos que sustituir en este huequito. En una menos 8, en la otra menos 6,5. Sustituimos en la ecuación de la recta tangente, despejamos la y ya estaría.